es Arnoldo Kraus, médico, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Colabora mensualmente en la revista Nexos, además de que es autor de extraordinarios libros, como Decir adiós, decirse adiós, Recordar a los difuntos, Dolor de uno, dolor de todos, y quizás en otro lugar. Hoy, en entrevista para Enlace Judío, Arnoldo nos habla sobre una de sus mayores especialidades, el dolor en el ser humano. Hola, doctor Arnoldo, muchas gracias por recibirme. Gracias, Nadia. Sí, muchas gracias por invitarme. Doctor, hay tantos temas interesantes que tratar con usted. Me voy con el primero, el más importante, el tema del dolor. Usted es un experto tratando este tema como médico, así que quiero preguntarle, ¿qué tanto se relaciona en la realidad, en temas tangibles, nuestras dolencias emocionales con enfermedades reales físicas? Es decir, ¿qué tanto impactan nuestras angustias, nuestras depresiones o ansiedades en enfermedades reales? Bueno, siempre si regresamos a los griegos, mente sana en cuerpo sano, lo inverso también es cierto. Todas las afectaciones de la mente tienen que ver con daños en el cuerpo, aunque no se materialicen y no los palpes y no los encuentres en un estudio radiológico o en un estudio de laboratorio, lo que el paciente te refiere es lo más importante. Y prácticamente, pues nunca diría todo, porque en medicina no hay todo, las cuestiones de dolores físicos tienen que ver mucho con los dolores anímicos y viceversa. Entonces, el quid o la destreza del médico debe de ser, primero, conocer bien al enfermo, situación que ya no existe porque la medicina se ha deteriorado mucho y la clínica, que para mí es la reina de la medicina, ha perdido espacio ante el embate de la tecnología y el embate de los laboratorios y los médicos que están mal preparados. A los médicos ya no les interesa la persona, les interesan otras cosas. Si repasamos lo que decía Foucault en un libro que se llamaba La arqueología de la mirada médica, hace como 20 años lo escribió y él sabía de lo que escribía porque tuvo SIDA, murió de SIDA y fue hijo de padres médicos. Entonces el entorno de Foucault, este gran filósofo francés, fue muy importante para entender por qué decía lo que decía. En ese libro, sintetizándolo, él decía que la medicina se acabó cuando el médico, en lugar de preguntar cómo está, cómo se siente, cómo le ha ido, preguntó dónde le duele. Que eso es lo que sucede ahora. El médico se limita su estudio y el conocimiento de la persona a una área del cuerpo, el codo, el pelo, el corazón, y se olvida de la persona. Entonces, tu pregunta inicial, mente y cuerpo, es una pregunta muy importante, pero para poder llevar a cabo una buena terapéutica en ambas áreas, el médico tiene que conocer a la persona. Con esto regreso a lo que decía, el médico ya no conoce a la persona, conoce el interés, si es que lo conoce, desde el por qué viene la consulta, pero el entorno social, el entorno anímico, el entorno matrimonial, etcétera, se pierde. Y no es así. La medicina bien hecha debe ser una suma de varios factores, que es lo que nos constituye como seres humanos. Y bueno, ya que estamos hablando del dolor, hay situaciones en las que creemos en verdad que el dolor nos rebasa. ¿Por dónde se empieza? ¿Por dónde se empieza cuando una persona está sufriendo tanto al grado de que cree que en verdad no va a poder salir adelante? Está bien tu pregunta. Yo sí he escrito mucho al respecto. Quizás conoces un libro que se llama Dolor de uno, dolor de todos, que está conformado por 30, 40 ensayos, no lo recuerdo, en donde hablo de los diversos tipos de dolores. Hay muchos tipos de dolores. ¿Cómo se comienza con un paciente, con un ser humano? Pues uniendo, entrelazando sus quejas. Las quejas pueden ser físicas, pero realmente cuando llegas a hacer una historia, muchas veces estos malestares del cuerpo, corporales, provienen de un problema anímico no resuelto, por un problema de depresión, palabra que tú utilizaste, por un problema de ansiedad, por un problema de agobios, que también tiene muchas bemoles, puede ser por problemas económicos, por problemas maritales, etc. Entonces, ahí el arte del médico es primero la consulta. La consulta para mí significa escuchar, mirar, tocar, palpar, todo lo que es la clínica bien hecha. Te permite tener un acercamiento muy profundo al problema del enfermo y completarlo con estudios clínicos y de laboratorio
y de rayos X, necesarios. Pero cuando tú hiciste una buena historia clínica, que insisto, ya no se hacen buenas historias clínicas, pides pocos exámenes. Y el médico que no sabe pide muchos exámenes. Hay una relación inversamente proporcional entre conocer al enfermo y la solicitud de interconsultas con otros médicos o la solicitud de demasiados exámenes. Ambas cosas también tienen una beta económica terrible. Hay muchos hospitales en donde tú mandas exámenes y te dan dinero a ti como médico, donde tú le mandas a un colega médico otros pacientes para que él te mande pacientes. Entonces aquí regresamos a cosas que me importan y primero es disecar a la persona, conocer a la persona, saber quién es la persona. Yo he escrito mucho sobre eutanasia y sobre morir con dignidad y es un tema en el cual si no conoces bien a la persona, si no conoces su historia, su ambiente, su hábitat y su morada, por así decirlo, pues no vas a llegar a entender desde dónde se solicita el morir con dignidad. Y así lo podemos apellidar en todo. Sabes, en la primera consulta casi seguro sabes si el problema es un problema anímico o un problema físico. Y al saber eso, bueno, pides pocos exámenes, entre menos médicos vean al enfermo, mejor. Y eso te permite entonces ya tener una mirada profunda sobre el enfermo y decidir cuáles son los caminos, antidepresivos, ansiolíticos, analgésicos, fisioterapia, yoga terapéutico, en fin. Hay una serie de medidas importantes que también si hay un buen diálogo, no en una consulta, en 2, 3, 4, haces que el enfermo se empodere de su problema, que sepa lo que pasa, lo que le sucede. Yo creo mucho en esto de que el enfermo se empodere, pero eso también es un arte médico, darle al enfermo las herramientas para que sepa lo que tiene y no ande buscando demasiado. Buscar demasiados médicos siempre es nocivo, deleterio para el enfermo. Ahora, doctor, una de las dolencias más importantes por las que puede atravesar un ser humano es la pérdida de un ser querido. ¿Qué opina usted de cómo trata el judaísmo los duelos? Es decir, esto de sentarse en el piso, de recibir visitas por una semana cuando una persona pierde a un ser querido. ¿Qué opina de esta forma de tratar el duelo? Bueno, el duelo es un tema muy interesante en todos los aspectos y antes de que te responda lo que me preguntas, debo decirte que ya no hay espacio para el duelo en esta sociedad. Me gusta mucho citar a Zygmunt Bauman, que fue un gran filósofo de origen judío, polaco y luego inglés, tuvo que salir de Polonia por razones conocidas, y que él hablaba de que todo se ha vuelto líquido. El tiempo es líquido, el amor es líquido, la amistad es líquida, las relaciones interpersonales son líquidas, todo se escurre entre las manos. Entonces, al hacerse todo líquido, la posibilidad de acompañar al enfermo y de permitirle morir y después estar con la familia en el duelo, pues cada vez desaparece más. Y ahora se tiende erróneamente en la medicina occidental a medicar el duelo. El duelo es una vivencia crítica, importante. Lo dijo Freud, acepto lo que dijo Freud, que tenía razón, por supuesto. El duelo es una vivencia necesaria para cerrar. Si no cierras, sigues perviviendo con el duelo y luego surgen culpas y por qué no hice esto, en fin. Entonces el duelo es una vivencia dolorosa que hay que vivirla. La semana que la religión judía propone y lo hace para despedirse mejor, me parece muy bella. Yo no soy creyente, tengo muchísimas dificultades con cualquier religión, con la judía por supuesto los tengo, y más que con la religión, con la forma en que se lleva la religión. Pero esa semana me parece fantástica, porque es una semana que además que recibes cariño y que recibes palabras de amistad y te llevan a la historia de la persona que murió, te permite a ti retrotraerte, entrar en ti, alejarte un poco del burullo, alejarte de esto de lo líquido y repasar un tanto lo que pasó con el familiar que murió, qué hiciste bien, qué hiciste mal, si tienes culpas, si no tienes culpas, si fue suficiente el tiempo que lo acompañaste en caso de que estuviese enfermo. Y esta semana me parece muy bella. La gente que es religiosa, bueno, les sirve más porque son todos los rezos a Dios que te ayudan a comprender el fenómeno. Hay que comprender la muerte, por supuesto. Ahora estoy por sacar, tengo que comentarlo porque es importante lo que decimos. Un libro que se llama La morada infinita, pensar la vida, entender la muerte, que va a salir muy pronto. Y ahí también hablo de esto, del duelo, de despedirse, de acompañar, de haber estado, de no quedarse con culpas. Concluyo regresando a lo que tú me decías, esta semana
que tiene tradición y tiene religión, me parece maravillosa. Doctor Arnoldo, finalmente, usted que ha escuchado y ha conocido tanto el dolor del ser humano en este consultorio, ¿hay alguna experiencia que recuerde de manera especial? Las experiencias buenas es acompañar a morir. Esas son las experiencias fundamentales que tengo y esos son los mayores legados que tengo. Tengo muchas experiencias en relación a relaciones muy largas con los enfermos. Parecería absurdo que te lo digo, pero yo creo que no hay día en que no tenga 2 o 3 regalos de enfermos. Desde cosas muy sencillas a cosas siempre sencillas. Yo estuve muchos años en un hospital de gobierno, en nutrición, y ahí te entrenas de una forma muy buena y conoces otra realidad de la medicina, la pobreza, ¿no? Atiendes a gente sin recursos y eso te sensibiliza. Si no te sensibiliza como ser humano, pues quizás no, tu rol en la vida no sea ser médico. Y experiencias, si quieres que resuma qué es lo que quieres, es acompañar a morir. Doctor, gracias, muchísimas gracias por su tiempo. Pues gracias a ti y muchas gracias a Enlace Judío por la invitación. Gracias.